Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con un segundo video de modelos de bielas y tensores. Vimos hace unos días la parte A y seguiremos desarrollando conceptos y entiendo que podemos llegar a redondear el tema en un tercer y último video. Hablamos brevemente de cómo es el enfoque en general sobre el diseño de una estructura habitual. Por ejemplo, pensemos en un edificio de varios niveles, en hormigón armado, donde hacemos el modelo espacial frecuentemente de las columnas, vigas, losas, tabiques y fundaciones. Hacemos los respectivos análisis de carga, aplicamos las cargas y sus combinaciones y obtenemos, aparte de hacer una evaluación de los resultados, crítico para ver si todo funciona como entendemos. Obtenemos los esfuerzos, momentos flectores, fuerzas de corte, fuerzas axiles, en forma continua a lo largo de toda la estructura. Mencionamos que luego, cuando procedíamos a hacer el diseño de cada elemento, como lo hemos visto en los diferentes videos ya tratados, el diseño se hacía en forma discreta y no continua, por secciones, tanto para vigas, columnas o losas. Y reflexionamos también sobre el riesgo de realizar por un método el análisis de las solicitaciones y por otro método el diseño de las secciones. Y concluimos que el riesgo que estábamos cometiendo era considerar en forma errónea el camino de las cargas y no cubrir, por tanto, algunas secciones críticas adecuadamente, es decir, no detectar, por ejemplo, tracciones en zonas donde existían las mismas y, por lo tanto, pretender que el hormigón sea responsable de tomarlas, y sabemos que tiene una capacidad extremadamente limitada de hacerlo, y eso puede conducir a que el proyecto en sí mismo presente una falla. Estas zonas en las cuales se presentaban estas discontinuidades se denominaban zonas D. Las primeras referencias bibliográficas que se ubican respecto de la aplicación del enfoque de bielas y tensores, como lo denominamos, surge de la explicación que dio Ritter allá por 1899, cuando intentó explicar cómo trabajaba una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, explicando, fundamentando el trabajo como un cordón comprimido, como el cordón de una viga metálica reticulada, constituida por hormigón, un cordón inferior traccionado constituido por la armadura, diagonales comprimidas idealmente reemplazaban al hormigón y montantes traccionados que eran los estribos de armadura a colocar. Lo pensó de esta forma por una cuestión que tiene su lógica. En ese momento las estructuras metálicas estaban en auge y las armaduras o cerchas con estas configuraciones eran muy conocidas, estaban debidamente analizadas y se podían obtener con facilidad los esfuerzos sobre los distintos elementos componentes, siendo elementos isostáticos internos. Sobre esa base desarrolló este primer modelo rudimentario. Años más tarde, Morse avanzó en la interpretación del fenómeno y comprendió que el problema tenía mayor complejidad y estableció que en lugar de diagonales comprimidas, había campos de compresiones cuyas componentes verticales se iban equilibrando con las tracciones verticales justamente de los estribos. Durante la década de los años 80, Marty y Schleich, entre otros, intentaron compatibilizar el tratamiento de las llamadas regiones B y D con una serie de tanto experiencias de laboratorio y desarrollos teóricos sobre la base también de los trabajos que previamente había hecho Leonhardt, entre otros, en la década anterior. Posteriormente, en particular Collins, sobre la base de una abundante experimentación, permitió el desarrollo de la base de la teoría de los campos de compresiones. Acá vemos el ejemplo, lo planteado por Morse, donde en lugar de una biela comprimida era un campo de compresiones que se apoyaba en los nudos, de los cuales surgían las tracciones que tomaban los estribos. El método de las bielas y tensores es un procedimiento que permite el diseño de elementos lineales, superficiales, volumétricos de hormigón armado. Es un método muy poderoso y correctamente usado nos permite abordar estructuras de un grado de complejidad importante.
El método incluye, como veremos, una parte que podemos definir como de análisis estructural y otra de dimensionado, en la que realizamos la comprobación de las secciones de hormigón, bielas y el diseño de las armaduras a colocar. Entonces, básicamente consiste de dos etapas, una primera etapa de análisis estructural y una segunda etapa de dimensionado. Creo que el mayor grado de complejidad se nos presenta sobre todo cuando comenzamos a trabajar con el método en la primera etapa, en donde podemos abordar mediante diferentes modelos un mismo problema, sin tener claro cuál de los modelos es el más adecuado. Acá vemos una viga con una discontinuidad en el apoyo, viga típica premoldeada, en donde las zonas extremas, donde hay un salto geométrico en las alturas, como ya lo tratamos en el video anterior, pasa de una altura H1 a una altura H2, se produce una zona de discontinuidad sobre ambos bordes. En la zona interna, en blanca, valen las hipótesis de Bernoulli-Navier que estudiamos en flexión. Acá vemos una foto de un ensayo de la entalladura de una viga de ese tipo, cómo la generación de fisuras previa a la falla misma del sistema, el esquema de bielas comprimidas en amarillo y de elementos traccionados en azul que pueden conformar un reticulado para resolver el problema. Se realizaron una cantidad importante de ensayos, como hemos mencionado. Acá hay otra viga con entalladuras con un esquema de armado. Abajo se ve en las cercanías de la falla el esquema de fisuración cuando se ha producido la falla, que muestra claramente la dirección de las tracciones, y el esquema de armado del sistema, ¿sí?, sobre la base de la falla presentada, con la evaluación de las tracciones que surgen en los diferentes elementos componentes tensores y compresiones en las diagonales. Acá vemos para ese esquema de elementos entallados diferentes modelos posibles, tomado del libro de MacGregor. Como ven, hay una diversidad de posibles enfoques y entonces acá es donde se presenta las mayores dudas sobre la aplicación. Y abajo hay esquemas semejantes del libro de Leonhardt, el tomo 3, una bibliografía clásica y excelente, con distintas propuestas de armado de ese extremo. El tratamiento mediante la modelación de las zonas en las que no se verifica la hipótesis de Bernoulli, zonas B, mediante el método de las bielas y tensores, se trata en el anexo A del CIRSOC 201-2005. Las zonas que llamamos D se llaman así por presentar perturbaciones o discontinuidades que invalidan las hipótesis de Bernoulli y mantenimiento de las secciones planas. Y acá vemos lo que mencionamos en el primer video, una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, las discontinuidades se presentan en la zona de los apoyos, y una viga simplemente apoyada con una carga concentrada, las discontinuidades se presentan en las cercanías de la carga concentrada, y en las cercanías de los apoyos. Como planteamos recién, para establecer un modelo de bielas y tensores, primero tendríamos que hacer un análisis estructural y luego proceder a la verificación de los elementos que definimos en ese modelo de análisis, como bielas de hormigón, y definir las armaduras requeridas en los tensores. El procedimiento de diseño entonces podría constar en los siguientes pasos: definir y aislar cada una de las regiones que definimos como D. Determinamos los esfuerzos resultantes que actúan en los límites de cada una de estas regiones D, que pueden ser acciones exteriores propiamente dichas, cargas, reacciones o esfuerzos provenientes de las regiones B linderas. Entonces, calculamos los esfuerzos internos en las zonas linderas cuando seccionamos la pieza, MU, BU y PU, y transformamos todas las tensiones en fuerzas concentradas. De tal manera diseñamos un modelo de reticulado que sea capaz de transferir los esfuerzos a través de la región D, definiendo las dimensiones de los elementos tipo biela y de las zonas nodales de vinculación, y calculamos los esfuerzos sobre cada elemento. Calculamos la resistencia de las bielas, las zonas nodales, verificamos la condición de seguridad, diseñamos las armaduras de los tensores o tirantes, verificamos los anclajes y luego verificamos las cuantías de armadura mínima a rotura
y hacemos los controles requeridos para el control de fisuración, porque las condiciones bajo cargas de servicio pueden no ser cumplidas aunque las condiciones últimas se cumplan. Y detallamos las barras de armadura a disponer para hacer la misma verificación. Entonces tenemos un elemento con una carga concentrada a una distancia A del apoyo izquierdo, cortamos la sección perturbada, restablecemos el equilibrio, por ejemplo en la cara de la derecha, con la resultante de compresión de U en la zona comprimida de hormigón, el esfuerzo de corte de U y la resultante de tracción de U en la armadura, y hacemos el análisis de esa zona en particular, de longitud A más H. Los tres elementos básicos son puntales, conformados por hormigón y alisados en rojo, tensores, zonas traccionadas en azul, en este caso, y zonas nodales en verde. Dijimos que puntal es un elemento comprimido que condensa un campo de compresiones del hormigón de la estructura real. Tensor es un elemento traccionado que condensa una, generalmente más de una, varias barras de acero en la estructura real. Y nodo es el punto de intersección entre ejes de puntales y tensores que los ubicamos siguiendo el camino de las cargas en cambios bruscos de dirección y o signo de las isostáticas, si tenemos el conocimiento del trazado de las isostáticas. Y las zonas nodales es un volumen de hormigón que rodea el nudo. Para el planteo del modelo de reticulado equivalente, una cuestión que es elemental, el modelo tiene que estar en equilibrio con las cargas y las reacciones como vimos recién. En segundo lugar, un tema que tiene que ver con la simplicidad. Es preferible plantear reticulados isostáticos, dada la complejidad e indeterminaciones naturales que se presentarían para asignar rigideces a barras en el caso de definir reticulados hiperestáticos. Por otra parte, en un nudo plano, para que exista equilibrio, tienen que ocurrir al menos tres fuerzas. En el reticulado, los puntales bielas no se pueden cruzar y los tensores sí pueden cruzar a los puntales. El ángulo entre el eje de un puntal y el eje de un tensor que concurren a un mismo nudo, por una cuestión física, de lógica, no puede ser menor a 25 grados. ¿Por qué? Porque estaríamos, si no, nosotros diciendo que prácticamente en la misma dirección coexisten compresiones con tracciones. El ángulo tiene que ser lo suficiente como para evitar incompatibilidades, por lo que dijimos recién, debido al acortamiento de los puntales y el alargamiento de los tensores en una dirección prácticamente igual. Entonces, sobre esta base hay modelos que son razonables y hay modelos que no lo son en principio, para un mismo esquema de cargas y apoyos. Entre varios posibles modelos alternativos, en general, tendríamos que seleccionar aquel que produzca el menor trabajo interno de deformación. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo defino esta situación? Entonces, podemos indicar que las bielas de hormigón son más rígidas que los elementos tensores. El mayor trabajo interno de deformación estará mayormente influenciado por la longitud total de los elementos tensores y a su vez por la tensión a la cual estén trabajando. Entonces la sumatoria de las tracciones en los tensores por la longitud de los mismos, ¿sí? La mínima definición de ese término entre dos modelos que comparemos probablemente nos dé el modelo más cercano a la realidad, más compatible con el esquema de funcionamiento de la estructura. Sería la solución más apropiada. A modo de ejemplo, tenemos para una viga de gran altura con carga superior tres modelos posibles. Ya algo dijimos en el video anterior sobre esto. El modelo C claramente es el modelo que a priori tiene una mayor longitud de elementos tensores, porque las cargas las hacemos transferir hasta el nudo inferior y de ahí las suspendemos hacia el nudo superior y las transferimos hacia el apoyo. La energía requerida de deformación en ese modelo es mayor que en los otros dos modelos de la derecha. Por lo tanto, cualquiera de los dos modelos de la derecha, el B o el D, son más adecuados que el modelo C. El trabajo con modelos de bielas es básicamente una aplicación del teorema límite inferior del cálculo plástico y por lo cual estos modelos tienen que verificar las condiciones naturalmente de equilibrio
las condiciones de resistencia en las bielas, en los tensores y en las zonas nodales, y la compatibilidad de deformaciones. El teorema límite inferior podemos enunciarlo de esta forma. Si para una pieza con condiciones de apoyo y cargas dadas podemos encontrar un sistema de bielas y tensores que no sea un mecanismo, cuya adopción origine una redistribución de esfuerzos que sea compatible con la capacidad de formación del conjunto, el sistema de cargas actuante será menor o a lo sumo igual al necesario para producir la falla. Cuando decimos cuya adopción origina una redistribución de esfuerzos compatible con la capacidad de formación del conjunto, por el absurdo les planteo una situación. Imagínense una losa de hormigón armado de dimensiones 3 metros de ancho y 10 de largo, ¿sí? Y que yo imagine que la transferencia de cargas se da totalmente en la dirección mayor, ¿sí? A lo largo de los 10 metros. Y la armadura la coloque en esa dirección y en la dirección menor coloque una armadura mínima. Para que la losa, la tendencia natural de la losa es a trabajar en la dirección corta. Para que la losa pueda llegar a redistribuir la transmisión de cargas mediante deformaciones, fisuración y llegar a ese nuevo equilibrio, probablemente como difiere tanto mi modelo de la situación que va a tender naturalmente a trabajar la losa, no va a ser compatible, ¿sí? Entonces, el esfuerzo, el trabajo requerido va a ser mayor al necesario, el trabajo requerido para llegar al modelo que yo planteé va a ser mayor al necesario para producir la falla. Sería un error muy grosero en el planteo. El teorema del mínimo de la plasticidad nos dice, si para una determinada carga hallamos una distribución de tensiones que en ningún punto supere la tensión de fluencia del material, que satisfaga las condiciones de equilibrio estático y que satisfaga las condiciones de contorno, la estructura resistirá esa carga sin llegar a la rotura. Entonces no pretendemos hallar la distribución de tensiones real entre comillas, que no la conocemos, sino solamente un mecanismo resistente que sea viable para que la estructura pueda tomar ese nivel de cargas sin colapsar, ¿sí? O sea, la solución real la dejamos de lado porque es difícil de encontrar, pero sí pretendemos encontrar una solución que esté lo más cercana posible a la real. Bueno, de esta forma cerramos el segundo video para no hacerlo demasiado extenso y en el tercer video, en el video siguiente, vamos a enfocarnos sobre el dimensionado de ese reticulado, sobre el supuesto de que ya lo hemos planteado, ¿sí? Entonces veremos cómo se definen las resistencias de las bielas de hormigón, de los elementos tensores y de las zonas nodales.